Hola mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Ya lo veis, yo con las botellas, con la botella a cuestas, porque siempre lo mío han sido las botellas. Y de botellas os vamos a hablar hoy aquí en la 2 de Televisión Española sobre estas horas los martes. No nos dejéis de ver, sobre las 8:25, en el vino de la A a la Z, para daros esos microconsejos y esa culturilla que siempre hemos querido saber. Pero bueno, hablemos de botellas. Veréis, el vino puede estar en diferentes recipientes. Puede estar en brick, puede estar en plástico, puede estar en garrafas, puede estar en barricas, pero cuando queramos encontrar un vino de verdadera categoría, de verdadera calidad para guardarlo y que se mantenga bien en una cava tan bonita como esta bodega que hemos seleccionado hoy para hacer estos consejos prácticos, siempre la botella ha de ser, lógicamente, de cristal. Y de las diferentes partes y los elementos que componen la botella vamos a hablaros hoy. Fijaros, aquí tenemos una botella que es, digamos, bordelesa, pero troncocónica, porque es un poco más estrecha por aquí que por la parte de los hombros. Esta parte, por cierto, se llama fondo, no se llama culo, se llama fondo. Y esta tiene el fondo hundido, y otro día explicaremos por qué tiene el fondo hundido. Bien, esta parte, lógicamente, se llama cuello, y esta parte de plástico o de estaño plomo se llama cápsula. Y si os fijáis, la parte de arriba está un poquitín más gruesa que el resto. A esto se le llama gollete, que viene de cuello. ¿Y por qué es más grueso? Pues para que cuando saquemos el tapón, cuando saquemos el corcho, nos permita hacer un poco más de fuerza y de esta forma no romper el cuello, que puede estar frágil. Por eso se refuerza un poco más la parte de arriba, la parte del gollete. Bien, aparte de la cápsula, tenemos la etiqueta, que es como el carnet de identidad de cada vino. Es donde ponen todos los datos y donde nos explican todo lo que tenemos que saber y que hay que leer bien para enterarnos de todo lo que nos está contando el bodeguero que ha puesto ese vino dentro con todo su cariño. Esta parte de aquí, fijaros bien que no se lo sabe nadie, se llama marbete, que es diferente a la contraetiqueta. Y puede haber muchas contraetiquetas. Aquí tenemos otra, que es la que pone la propia bodega y nos explica más cosas, además de las que ya nos han explicado en la etiqueta. Y luego está el collarín, que también puede ser de diferentes formas. Aquí vemos uno, aquí vemos otro más pequeño. Esta botella, sin embargo, es la Borgoña, que no tiene hombros. Puede haber también esta parte, esta forma de collarín. En las botellas de cava nos encontramos a veces una grapa, que es la que sujeta el tapón. ¿Veis? Esta parte de aquí es la grapa. Bueno, pues estas son algunas de los componentes que tienen las botellas. Hay más. Está la malla, que hay que todavía ponerlas a mano porque solamente se ponen en aquellas botellas que son de gran precio, que son de gran lujo, porque el ponerlo cuesta mucho dinero. Bueno, pues estas son algunas de las formas y de las partes que tiene la botella. Acordaros del marbete, que es algo que se lo vais a decir a los amigos y que nunca lo han sabido. Nos vemos aquí la semana que viene, el martes a las 8:25 en la 2. No faltéis. Hasta luego. Amigos, bienvenidos al vino de la A a la Z, aquí en la 2 de Televisión Española, para contaros todo aquello que siempre quisisteis saber sobre el mundo del vino y a veces no os atrevíais a preguntar, ¿eh? Bueno, hoy vamos a darle importancia real a algunas cosas que las tienen, porque últimamente me preguntan los amigos, oye, ¿pero no crees que esto del mundo del vino se ha descontrolado un poco?
tanta liturgia, tantas cosas, todo que se habla en torno al mundo del vino. Yo creo que no, yo creo que hay que darle la importancia que tiene y otorgarle a cada utensilio, a cada movimiento, a cada momento del mundo del vino lo que verdaderamente quiere decir, porque hay muchos equipos de trabajo detrás, muchos bodegueros que han estado trabajando para que luego podamos beber el vino bien, y eso hay que darle la importancia que tiene, naturalmente. Bueno, pues para dársela veréis que hay diferentes utensilios que yo os invito a que los utilicéis todos, porque seguro que se disfruta más cuanto más utilicemos esos elementos. Veamos, por ejemplo, el decantador, que es este de aquí. ¿Veis? ¿Para qué sirve? Pues para echar el vino. ¿Y qué es lo que ocurre cuando lo vamos echando? Pues ocurre que el vino, sobre todo los de crianza y los de reserva, se oxigenan, se abren mucho más. Por eso tienen esta parte aquí tan amplia, para que al caer el vino desprendan lo mejor de sí mismos y luego poder ya servirlos en la copa pues con normalidad, ¿eh? Bien, luego tenemos el tastavín, que es uno de los elementos más antiguos que hay, que son de plata, que yo no os los aconsejo demasiado porque cuando esté el vidrio mucho mejor, pero bueno, por hacer la cosa esta de echar aquí un poco y catar, se llama tastavins, para catar el vino, ¿eh? Suelen ser de plata y es un elemento decorativo que llevan los sumilleres, ¿eh? Pero yo insisto, creo que donde esté la copa de cristal, mucho mejor. Evidentemente está la propia copa, que hay de muchas maneras. Hay así, hay un poco más grandes, hay de diferentes estilos. Otro día hablaremos de copas, que también es un mundo apasionante. Y a veces los tintos se sirven casi siempre demasiado calientes. En esas ocasiones hay un elemento muy práctico, que es el termómetro. Los hay de bolsillo, de no bolsillo, pero que hay que meterlos en el vino para saber exactamente a qué temperatura nos lo estamos tomando. ¿Y a qué temperatura es mejor? Pues en el caso de los tintos hay que servirlos entre 12 y 13, porque desde que los ponemos hasta que nos los ponemos en la boca hay un salto térmico de hasta 3 y 4 grados. Por eso hay que servirlos un poquito más frescos para que luego en la boca estén impecables para bebérnoslo. Pero hay muchas más cosas. Están los cestillos, que hay que utilizarlos solamente cuando sean vinos de reserva o de crianza o de gran reserva, para que el pozo se nos quede en el cuello de la botella al no poder inclinar mucho más el cestillo. Y luego están los enfriadores del vino, para mantener sobre todo los blancos y los cavas y espumosos a una temperatura idónea para el consumo. También tenemos los posabotellas, para no manchar con el fondo de la botella el mantel. Es decir, hay un sinfín de utensilios en el mundo del vino que nos van a ayudar a disfrutar más con él, a encontrar un lenguaje y una compenetración total con el mundo del vino que nos haga disfrutarlo mucho más con nuestros amigos. Bueno, será hasta la semana que viene. Seguiremos hablando de más cosas en torno al mundo del vino, a todas esas cosas que tanto nos van a interesar. Y no lo dudéis, no os importe utilizar muchas más cosas para disfrutar más con el vino. Hasta la semana que viene, amigos, aquí os esperamos. Hasta luego. Bienvenidos a un nuevo espacio del vino de la A a la Z. Ya sabéis, aquí en Televisión Española, para hablar de todo aquello que tenga que ver con el mundo de los buenos vinos, para poder degustarlos mejor y que podamos disfrutar mucho más con los vinos. Veréis, los romanos se pararon en aquellas expediciones que hacían y llegaban solamente hasta donde podían hacer vino. Eran listos los romanos. Donde no podían plantar cepas, ya no seguían con su conquista. ¿Por qué? Porque evidentemente el clima
hace que no se puedan hacer vinos a partir de unas latitudes en concreto. Por eso, si os fijáis en la franja del mundo, tenemos Francia, España, Portugal, Italia, un poco Marruecos, casi hasta el norte de Alemania, pero luego ya en Noruega ya no se puede hacer vino, en Finlandia tampoco. Y luego por la parte del sur tenemos Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Chile, California. En toda esa franja, en la latitud sur, también se hacen buenos vinos. Y existe un conflicto permanente entre los vinos del Nuevo Mundo con los vinos del Viejo Mundo, de la vieja Europa, donde se han hecho unas metodologías muy interesantes y que siguen haciéndose. Por eso nos encontramos vinos del Penedés, del Priorato, por supuestísimo de La Rioja, evidentemente vinos en Aragón de magníficas denominaciones de origen, pero también podemos disfrutar, y yo os invito a ello, a que bebáis vinos de otras partes del mundo, de variedades un poco más exóticas, como es esta uva Syrah, que es de la parte de Mendoza, de Argentina. Ahí se están elaborando vinos muy interesantes, muy curiosos e incluso presentados, como veis, en botellas algo diferentes a las habituales. Pero además, en una bodega tan estupenda como es esta en la que nos encontramos hoy, nos podemos encontrar con vinos italianos, a veces un poco con carbónico, un poco semidulces, como es el caso de este vino que va a ir formidablemente bien con algunos postres, porque tiene un poquito de carbónico y al mismo tiempo un poco de azúcar residual. En Italia, aunque en Italia hay muchísimos vinos de muchísimas zonas, pero incluso nos podemos encontrar vino hasta en el Líbano, como es el caso de este tinto interesantísimo, de nombre extraño, pero bueno, también en el Líbano nos encontramos con vinos muy interesantes. Y desde luego Francia, que es la gran madre de todos los vinos y de la que tanto hemos aprendido. En este caso tenemos un Pomerol, pero está Burdeos, está Borgoña, y hay un sinfín de denominaciones y de zonas que nos podemos encontrar en Francia. Desde luego que merecería la pena irnos un día hasta California a encontrarnos la gran eclosión de las grandísimas bodegas californianas, donde se encuentran las grandes compañías internacionales que dan pie a las mayores industrias dinerarias en cuanto al mundo del vino. Allí, en California, con variedades también interesantes, nos podemos encontrar vinos muy curiosos y francamente interesantes de tomar. Pero no nos pararíamos allí y podríamos irnos hasta Chile, donde vamos a encontrarnos incluso cepas prefiloxéricas, o sea, de las que antes de llegar la filoxera, bueno, pues también nos vamos a encontrar vinos elaborados con estas cepas tan interesantes. Bueno, pues en Chile, aquí hay un Cabernet Franc, donde hay también infinidad de variedades. Es decir, y por supuesto Australia, bueno, y muchas otras zonas más. Pero lo que quiero decir es que tenemos que abrirnos siempre, continuamente, a nuevas experiencias y a nuevos sabores y no quedarnos solo con probar un estilo de vino. Hay que probar muchos más estilos de vinos para que tengamos más apertura hacia un mundo interesantísimo, sin fin de sabores, que ahí está la gran grandeza del vino, poder probar cada día diferente un vino distinto. Así que mucha apertura para poder ir a las tiendas o a los restaurantes y ir solicitando vinos de diferentes latitudes, de diferentes países, sin olvidarnos nunca, por supuesto, de España, pero para que el abanico que tengamos sea siempre mucho más amplio. Ya lo sabéis, este es otro micro consejo, otro consejo práctico que os damos para que estéis todavía más abiertos a todo lo que tenga que ver con el vino. Será aquí la semana que viene, no nos olvidéis, en Televisión Española, en la 2. Hasta luego. Bienvenidos un martes más aquí en Televisión Española para saber todo aquello que nos interesa del mundo de los vinos.
Hoy vamos a tocar un aspecto verdaderamente interesante porque nos vamos a referir, sin lugar a dudas, a unos de los mejores vinos del mundo. Yo diría que los mejores vinos del mundo, porque son los más diferentes de cuanto nos podamos encontrar en el panorama vinícola internacional. Nos estamos refiriendo sobre todo a los vinos del sur de España, porque como dice un amigo mío, la fuerza de la diferencia es la que nos tiene que marcar en el aspecto de la sensación en la boca y en los vinos. Los vinos de Jerez, los vinos del Triángulo de Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, esos vinos son fantásticos, son estupendos. Y veréis las diferencias incluso en el color. Estamos ante un fino, un prodigio de la naturaleza, porque fermenta de diferente forma a lo que lo hacen los vinos habituales. Cuando en el sur la influencia de la humedad atlántica penetra en las bodegas, salen vinos tan riquísimos como este fino, que durante tantos años nos ha acompañado por todos los sitios. Estamos ante uno de los mejores vinos del mundo, irrepetibles en cualquier otro país, ya sea por la cepa, ya sea por la forma y el estilo de las bodegas. Los vinos finos de Jerez son fantásticos. De color amarillo pajizo, como veis, punzantes, alegres, divertidos, nerviosos, que encajan perfectamente con cualquier aperitivo. Después tenemos un vino que es como el gran milagro, porque estamos ante una manzanilla pasada de Sanlúcar de Barrameda, que siendo de la misma variedad de uva, resulta que fermenta de diferente forma por esa otra influencia que tiene del Atlántico. Y siendo la misma variedad, utilizando las mismas levaduras, resulta que nos encontramos con un vino completamente distinto y que en los últimos años ha tenido una progresión prácticamente geométrica en el consumo, sobre todo del sur y desde luego en la zona de Madrid. La manzanilla pasada, que os invito a tomarla porque no suele ser uno de los vinos habituales en los bares, pero que hay que pedirlo y tomarla bien fresca y desde luego nueva, recién traída del sur de España. Es un vino absolutamente prodigioso. Pero también nos vamos a encontrar con variedades como la Pedro Jiménez, que fijaros qué vinos tan viejos puede llegar a dar esta variedad de uva que se llama Pedro Jiménez y que hay que cogerla cuando está muy pasificada, cuando está muy madura en la cepa, y que nos da vinos untuosos con aromas a tabacos, a cueros, algo realmente prodigioso, vinos viejísimos que han permanecido en toneles de roble americano durante larguísimos meses. Estos vinos van con cualquier cosa, van en el aperitivo, van con compañía, van sin compañía, van desde luego con los postres, pero estos vinos tan viejos como es este Pedro Jiménez que tenemos aquí, es otro verdadero milagro de la naturaleza. Con permiso, Está sensacional, está absolutamente delirante. Pero además de todos estos vinos que nos podemos encontrar en la zona del sur de España, también hay otras zonas que nos están dando en estos momentos vinos, algunos de ellos dulces, como es este tinto dulce. ¿Por qué? Porque hay que ir buscando siempre esa diferenciación y esa amplitud de miras a la hora de catar vinos. No nos tenemos que quedar siempre con los tintos rosados y blancos, no, tenemos que ir a descubrir nuevos mundos, nuevos universos, como este vino tinto dulce de la zona de Jumilla, de Murcia. Imaginaros, eso es fantástico, encontrarnos un tinto de estos así, con unos colores tan vivos y verdaderamente sorprendentes. Así que ya lo sabéis, amigos, tenemos, como decíamos en otras ocasiones, que abrirnos muchísimo para poder probar vinos de diferentes zonas vinícolas, sin olvidarnos y sin despreciar nunca los vinos de la zona de Jerez de la Frontera, de Sanlúcar de Barrameda, de Huelva. Esos vinos son sensacionales, que a veces no los tomamos con tanta precisión o con tanta avidez como nos gustaría, pero que no los tenemos que olvidar nunca. No os olvidéis nunca de los vinos del sur de España, los olorosos, los Palcrim, los finos, los amontillados, las manzanillas, los Pedro Jiménez, todo un universo por descubrir.
Hacedme caso, seguro que me lo agradecéis. Bueno, será hasta la semana que viene en un nuevo microespacio, un nuevo consejo de En el vino de la A a la Z aquí en Televisión Española. Hasta luego. Hola familia. Fijaros lo que da de sí un granito de uva, porque de esta uva, bueno, de esta o de estos dos o de estos tres o de todas las uvas del mundo salen luego unos aromas tan estupendos. A veces me comentan, oye, pero ¿cómo es esto de que el vino huele a manzana o sabe a fresa o que si le recuerda al lichi? Hombre, yo esto no me lo creo. Pues sí, porque el vino sale de la uva y la uva es una fruta y en consecuencia el vino tiene que saber y recordar, si está bien elaborado, a otras frutas y a otros elementos que lo acompañan a lo largo de su camino. Cuando el vino es joven y fresco, pues resulta que el vino sabe evidentemente a la uva, que está muy claro, pero a medida que el vino va evolucionando nos va a llevar desde los aromas más frescos, más sabrosos, más asilvestrados, como pueden ser unas magníficas fresas con un puntito de acidez, para ir pasando luego a aromas